¿Cómo están, estudiantes? Bienvenidos a la semana 5. En esta semana 5 estaremos viendo la parte de la derivada de una función. Dentro de ello estaremos revisando también la parte de razón de cambio promedio, razón de cambio instantáneo, derivada de una función real y reglas básicas de derivación. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bien, aquí tenemos un problema, paseo del día, dice. La arquitecta Janely es una aficionada al ciclismo. La bicicleta que usa en sus paseos lleva adicionado un dispositivo electrónico que le brinda la distancia y el tiempo en que ha realizado dicho recorrido. El domingo pasado realizó un paseo de Cajamarca a Baños del Inca. Al llegar a su destino revisó su dispositivo y encontró que la distancia recorrida estaba dado por la siguiente relación. Entonces acá tenemos, miren, x de t, o sea, la posición en función del tiempo, es igual a 5 por t menos 1 más 4.9 por t menos 1 y todo eso elevado al cuadrado. Preocupada, dice, por dicha información, se preguntó con qué velocidad media se desplazó durante el intervalo de tiempo de un tiempo igual a 6 segundos, un t sub 1, y un tiempo 2, o t sub 2, igual a 8 segundos. Bien, para resolver este tipo de problemas, nosotros tenemos que, antes de ello, pues involucrarnos en la parte de la teoría, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya lo tengamos claro, nosotros ya tendríamos justamente todas las herramientas ya suficientes para poder, o las definiciones, fórmulas, ¿no?, propiedades para poder resolver este tipo de ejercicios. Muy bien, entonces a continuación dice, tenemos ahí algunas preguntas, algunas inquietudes. ¿Qué entiende por razón de cambio promedio? ¿Ya? ¿Qué entendemos? Dice por razón de cambio promedio. Tenemos ¿qué entiende por razón de cambio instantáneo? Eso lo estaremos justamente complementando ya con el docente, ¿no?, en la clase respectiva. ¿Ya, chicos? Muy bien, la parte 3 o la pregunta 3 dice, ¿cómo se determina la derivada de una función con variable real? ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a comprender estos 3 temas que justamente vamos a estar estudiando. Tenemos el logro de nuestra sesión. Al finalizar la sesión de aprendizaje, los estudiantes resuelven ejercicios y problemas del contexto real, aplicando criterios de razón de cambio promedio, razón de cambio instantáneo y derivada de una función real, aplicando también las reglas de derivación. Bien, aquí tenemos ya la parte, ¿sí? Tenemos la parte de razón de cambio promedio, y tenemos una definición, ¿no? La razón de cambio promedio de y respecto a x cuando x cambia de un x sub 1 a un x sub 2, tal como tenemos en esta parte. Miren, aquí tenemos justamente, aquí tenemos la parte, dice, de x sub 1, ¿ya? Y acá tenemos x sub 2, miren. Entonces, ahí tenemos una variación, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos indica acá, en este caso, la definición, ¿ya? Corresponde, dice, a la razón de cambio de salida entre el cambio en el valor de entrada. Entonces también tenemos acá, miren, un y sub 2, y sub 1 y acá x sub 2, con la condición que tiene que cumplir esta parte, ¿no? De que x sub 2 tiene que ser diferente de x sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte. Aquí tenemos el gráfico, estudiantes. Ya, aquí tenemos entonces acá variación en x, y de este punto hasta acá tendríamos la variación en y. Y lo que tenemos acá, ¿no? Y sub 1 aquí es igual a f de x sub 1, y sub 2 es igual a f de x sub 2. ¿Ya? Entonces por acá dice, miramos la gráfica y observamos que estas condiciones tienen que cumplir. ¿Ya, chicos? Que puede estar expresado de esta manera o tal y como nosotros lo tenemos aquí. Representa la razón de cambio promedio, a la vez es la pendiente de la recta que va, dice, desde P sub 1, desde el punto P al punto Q.
El punto P, sus coordenadas ya sabemos que es x1 y y1. Al punto Q, ¿quién es Q? Es x2 y y2. La recta PQ se conoce como una recta secante. ¿Ya, chicos? Geométricamente, entonces aquí tenemos la recta secante, miren. ¿Ya? Esa es la recta secante. ¿Por qué denominamos recta secante? Justamente porque a esta curva lo está cortando en dos puntos. Y la razón de cambio promedio nos dice que justamente es determinar la pendiente de esa recta secante. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que toda esa parte esté quedando claro. Bien, a continuación vamos a seguir justamente revisando esta parte. Bien, chicos. Y tenemos acá, miren. Nos hablan, dice un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo para justamente comprender lo que nosotros estamos estudiando. Para, dice y, que es igual a f de x, x al cubo. Determinar, dice, la razón de cambio promedio a medida de que x cambia, ¿ya? X cambia de 2 a 4, ¿de acuerdo? Cambia, dice, de 2 a 4. A ver, un momento, chicos, algo ha pasado, ya está. A medida de que x cambia, a ver, algo está por acá, tenemos una pequeña aclaración, ya jovencitos. A ver, ¿me permiten por favor un momento? Ya está. Entonces acá dice cambia, por ejemplo, de x a de 4 a 2 y cambia de 3 a 5. En la cual en este momento nosotros vamos a desarrollar, pero no olvidar que tenemos que considerar esta definición. ¿Ya? X sub 2 menos, perdón, y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. ¿Ya? Entonces eso vamos a ver en este momento y vamos a encontrar la razón de cambio promedio. Muy bien, entonces, a ver, vamos a desarrollar. A ver, un momento. A ver, que algo sucedió. A ver, chicos, un momento, por favor. Resolución. Y como ya mencioné hace un momento, la razón de cambio promedio va de esta manera. Variación de y con respecto a x. Y esto va a ser igual, dice, a un y sub 2 menos un y sub 1 sobre justamente x sub 2 menos x sub 1. Muy bien, entonces si tenemos esa parte, ya con eso justamente nosotros vamos a desarrollarlo. ¿De acuerdo? Entonces aquí ordenamos nuestra definición. Ahí está. Entonces, para justamente concluir con nuestros datos, ¿ya? Para concluir con nuestros datos, vamos a realizar lo siguiente, ¿no? Entonces, para A, en todo caso, para el inciso A, ¿ah? ¿Qué es lo que tenemos? Un x sub 1 es igual a 2. Un x sub 2 dice que es igual a 4. Ahí está. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en este momento ya es encontrar justamente sus valores respectivos. Bueno, x ya lo tenemos, lo que nos faltaría es justamente esto de acá. O sea, trabajarlo aquí en la función respectiva. Aquí. ¿Ya? Bien, chicos, entonces si ya tenemos esa parte, lo que haríamos a continuación ya es reemplazarlo. ¿De acuerdo? Vamos a reemplazar. Bien, vamos a reemplazar, chicos. Si vamos a reemplazar, a ver, un momento, ya está. Entonces vamos a encontrar, a ver, vamos a encontrar el y sub 1 y el y sub 2. A ver, tomamos la referencia de la función y le consideramos y sub 1. Y para encontrar y sub 1 tendría que reemplazar justamente el x sub 1. O sea que acá sería así, ¿no? Ahí está. F de 2
va a ser igual. Y acá reemplazamos 2 elevado al cubo. Y esto sabemos que es igual a 8. Por lo tanto, y sub 1 dice que es igual a 8. Ya está. Entonces lo mismo sucede por acá. El y sub 2 va a ser igual al f sub 2, pero el x sub 2 vale 4. ¿Ya? Y esto sería 4 elevado al cubo. Y finalmente esto sería, a ver, si tenemos 4 al cubo, entonces acá tendríamos 4 por 4, 16 por 4, sería 64. Entonces y sub 2 sería igual a 64. Ya está ahí. Ahora, una vez que hemos desarrollado toda esta parte, chicos, el siguiente caso ya sería justamente encontrar esta razón de cambio promedio. Esto de acá, y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿A qué es igual esta parte? Y sub 2, ¿cuánto vale? 64. 64 menos sería menos 8, ¿de acuerdo? Menos 8. Sobre 4 menos 2. Muy bien. Y finalmente, ya la razón de cambio, ya entonces sería pues realizar 64 menos 8. Y esto es igual a 56. ¿Ya? Ahí está. Y esto sería sobre 2, 4 menos 2, y luego dividir entre 2. Como respuesta tendríamos aquí 28. O sea, la razón de cambio, ¿ya? La razón de cambio promedio, a medida que x cambia de 2 a 4, entonces esa razón vale 28. Eso sería nuestra respuesta. Bien, chicos, entonces ese es para el inciso A. Y el inciso B sería para ustedes justamente que complementen con el docente, ¿no? Muy bien. Bien, y acá tenemos otra definición complementaria justamente a la razón de cambio promedio de la función con respecto a x. También se llama el cociente diferencial, ¿ya? También tiene justamente el nombre acá de cociente diferencial. Y está dado, dice, por esta función. Esto de acá, chicos. Miren. ¿De acuerdo? Por esta función. Pero con la condición donde h tiene que ser justamente diferente de 0. ¿Ya? El cociente diferencial es igual a la pendiente de la recta secante a la curva. ¿Ya? Entonces, el cociente diferencial es igual a la pendiente de la recta secante a la curva, como ya mencionamos hace un momento. Justamente acá tenemos la recta secante, y esta recta secante, ¿ya? Esta recta secante justamente corta en 2 puntos a la curva, y con estos 2 puntos nosotros podemos justamente encontrar la pendiente respectiva, ¿ya? Con esta aclaración, esto también en algunos textos de matemática lo van a encontrar como el diferencial de x, ¿ya? Con esa aclaración. Muy bien. Entonces ahí tenemos ya, miren, el cociente de diferencias es una fórmula, nos dice, ¿ya? Es una fórmula justamente que nos permite calcular la pendiente de una recta secante, ¿ya? Usando cualquier par de puntos que pertenecen a la curva bajo estudio, dice, ¿no? Y aquí tenemos justamente puntos respectivos, miren chicos, ¿ya? Y acá tenemos la definición, ¿ya? Para encontrar justamente este punto viene acá y esto también, miren, ahí está. Y de esa manera nosotros vamos a poder determinar el cociente de diferencias. ¿De acuerdo? Espero que hasta ahí todo esté quedando claro, chicos. ¿Ya? A ver, un momento, jovencitos, un momento. Ahí está. Donde, bueno, aquí ya tenemos, miren, la definición, un ejemplo justamente para aplicarlo, ya lo tratado hace un momento, donde f de x es igual a x cuadrado más 2.
y nos piden determinar el cociente de diferencias cuando x es igual a 3 y h es igual a 2. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, a ver, un momento jóvenes, vamos a aplicar esta definición, ¿ya? Diferencia de cocientes o cocientes de diferencias, o esta definición es lo mismo, lo que estamos viendo en este caso, ¿ya? Muy bien, entonces si vamos a tratar de desarrollarlo justamente aplicando esa definición y a continuación lo vamos a desarrollar. Ahí está. Bien, nos dan la función y nos piden justamente determinar el cociente de diferencias, dice, ¿no? Cuando x es igual a 3, ¿ya? Y h es igual a 2. A ver, con eso también quiero aclarar, jóvenes, en este caso también se llama razón de cambio promedio, ¿ya? O también cociente diferencial. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? La pendiente de la recta, ¿no? De la recta secante, ¿ya? Entonces, la definición que vamos a estar justamente nosotros aquí aplicando justamente para este tipo de ejercicio, a ver, resolución. ¿Ya? Lo vamos a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? Entonces aquí tenemos, a ver, f de x más h, ¿ya? Menos f de x. Y todo esto dividido entre h. Con la condición acá, donde nos dice la definición, donde que h tiene que ser diferente de 0. ¿Ya? Si h es diferente de 0, entonces ya aquí tenemos pues, ¿no? Que 2 es diferente justamente de 0. ¿Ya? El valor de h. Muy bien, entonces a ver un momento, jóvenes. Ya tenemos esta condición. Ahora sí, para poder trabajar, entonces nosotros vamos a reemplazar, miren acá la definición. ¿Ah? Vamos a reemplazar. A ver, un momento, jovencitos. A ver, un momento, chicos. Ya, a ver. Ya, entonces aquí trabajamos. A ver qué es lo que está pasando acá. A ver, chicos, ya está. Muy bien. Entonces, vamos ya a considerar justamente la definición. Entonces, aquí tendríamos f de x más h, ¿ya? Menos, dice, f de x, y todo esto sobre h, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? Y acá simplemente se reemplaza, miren, jóvenes. Vamos a reemplazar. ¿Quién es x acá? Es 3, más h, ¿cuánto vale? 2. Ahí está. Menos, dice f de x, o sea que acá sería menos f de 3. Todo esto sobre h, ¿ya? Pero ¿cuánto vale h? H dice que aquí vale 2. Muy bien, entonces ya lo tenemos esa parte. Ahora nosotros por acá, a ver, desarrollando, ¿ya? Desarrollando esta parte, entonces aquí tendríamos f de 5, ya jovencitos, menos f de 3. ¿Ya? Todo esto sobre 2. A partir de ello, a partir de esto, nosotros vamos a reemplazarlo. ¿Ya? Vamos a reemplazar. Y si vamos a reemplazar, a ver, solamente por que se vea mejor nuestro desarrollo, por acá vamos a trabajar. ¿Ya? Ahí está. Aquí nos vamos a ordenar y simplemente vamos a tener, pues, nos dicen que f de 5 menos f de 3 sobre, ¿ya? A ver.
Borramos esta parte, ya está. A ver, un momento, chicos. Sobre 2. Ya está. Entonces, si ya tenemos eso, lo vamos a reemplazar en nuestra regla de correspondencia. Aquí, miren. Ya, en nuestra regla de correspondencia. ¿Cuánto vale en todo caso nuestra regla de correspondencia? Ya, reemplazamos, miren. Como acá nosotros tenemos f de 5, reemplazamos donde está x sería 5 al cuadrado. ¿Cuánto sería? 25. Más 2 sería 27. Ahí está. ¿Ya? Luego sería menos f de 3, o sea, 3 al cuadrado sería 9. ¿Ya? 9 más 2, 11. Ahí está. Sobre 2. Entonces, desarrollando, acá tendríamos, si no, a ver, serían 16. Pero ustedes también por ahí lo consideran jóvenes. Si es que hubiera alguna inquietud, ya estarían justamente observando. Y esto sería 8. 8 saldría, ¿no? En todo caso, el cociente de diferencias, cuando x vale 3 y h vale 2, es igual a 8. Eso sería nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar. Ahí está, miren. Atención aquí. Está la resolución. El B ya es para ustedes también. Y acá está la razón de cambio instantáneo. Cuando hablamos de razón de cambio instantáneo, estimados jóvenes, estamos hablando justamente ya de, digamos, de la derivada, ¿ya? Razón instantánea de cambio de y con respecto a x en x igual a x sub 1 sobre ese intervalo. Miren. El análisis sobre este intervalo se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente a la curva. O sea, aquí está la de color verde, la recta secante. Entonces, vamos a determinar la razón de cambio instantáneo, es encontrar, dice, la pendiente de la recta tangente. Geométricamente, la recta tangente solamente y exclusivamente, así vamos a hablar, que corta esta recta tangente a la curva en un solo punto. Es como tener una moneda y un lapicero, ¿no? Y chocar la moneda con el lapicero va a trabajar como recta tangente a esa moneda, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces más o menos por ahí es lo que nos quiere mencionar este gráfico. Y aquí está la función y es igual a f de x, en este punto lo que se está analizando. Y la razón de cambio instantánea, como ya nos dicen que es la pendiente de la recta tangente. Entonces aquí está, miren. O sea, a esa diferencia lo que vamos a hacer es aplicarle límite. Y este límite que tiende a 0. O sea que esto de acá, ¿ven? Esto de acá tiende a 0. O sea, justamente choca un punto. No es 0, sino tiende a 0. Y esta es justamente la derivada, como lo vemos acá. Es un expresar también la derivada así o de esta manera, ¿no? Con esa aclaración, chicos, acá, por favor. ¿Ya? Entonces, es aplicar ya el límite. Y es lo que ya estamos justamente ingresando a la parte ya de las derivadas, jóvenes. ¿Ya? La razón de cambio instantáneo geométricamente es la pendiente de la recta tangente. Y ahí está la velocidad instantánea también, tiene que ver justamente aplicación ya a la velocidad instantánea. Si ahora dice calculamos la velocidad promedio en lapsos cada vez más cortos, donde h tiende a 0, obtenemos, dice, aproximaciones cada vez más cercanas a la velocidad en el instante t igual a, que es lo mismo, si no se ha aplicado el límite ya para poder determinar la velocidad instantánea. Se llama velocidad instantánea o simplemente velocidad de la partícula en un tiempo establecido. ¿Ah? Bien. Luego dice una pelota cae desde una altura de 100 metros. Si la caída dice está gobernada por la ecuación, miren acá nos dan la ecuación, por la función, ya esta es una función, f de t es igual a 30t, donde f de t se mide en metros, ¿ya? Entonces f se mide en metros, o sea sería la posición, y nos piden hallar la velocidad instantánea.
cuando el tiempo dice vale 2 segundos. ¿Qué es lo que vamos a realizar acá? Aplicar esta definición, ¿ya? Vamos a aplicar esa definición, ¿ya, chicos? Entonces, para ello, a ver, simplemente un minuto. Bien, estudiantes, por acá hemos tenido un pequeño, una pequeña dificultad, pero continuamos, ¿ya? Entonces, lo que tenemos ahí, como le estaba mencionando hace un momento, ya tendríamos que la velocidad nos pide, ¿no? En el tiempo, dice que va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a, ¿ya? Sobre h. Muy bien, entonces para poder nosotros trabajar, vamos a considerar esta parte, ¿ah? Resolución. A ver, un momento, chicos. Ya. A ver, nos ordenamos. Resolución. Ya está. Entonces, lo que vamos a encontrar es la velocidad. Y para encontrar la velocidad, dice que nosotros vamos a aplicar el límite. Y vamos a encontrar esa velocidad instantánea para un tiempo, dice, recuerden, aquí está, como nosotros teníamos en la definición de esta manera, es igual, dice, al límite, cuando h tiende a 0, ¿ya? Y acá tenemos f de a más, a ver, un momento, chicos, algo, ya está. Ya, aquí tendríamos más h menos f de a. Ya, ahí lo tenemos sobre h. Bien, entonces aquí tenemos, no hay que olvidarse, esta es la definición, o la fórmula para hallar la velocidad instantánea. Muy bien, entonces una vez que encontramos ya la velocidad aquí, lo que van a hacer ustedes es reemplazar. Recuerden que acá t va a ser igual a, eso es lo que dice ahí en la definición, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer en este momento? Simplemente reemplazar, chicos. Van a reemplazar ustedes en esta parte, ¿de acuerdo? A ver, ya lo dejamos para que ustedes complementen ya en el momento que ustedes tengan esta clase, ¿no? Y logren justamente complementar y resolverlo con el docente respectivo. Muchas gracias. Continuamos. Tenemos la derivada de una función. Miren, esto es justamente aplicando la definición de límite. ¿Ya? De un intervalo abierto decimos que f de x es diferenciable o derivable en un punto x que pertenece a ese intervalo. O existe, dice, ¿no? En ese intervalo. Aquí está. También hay los casos como nosotros lo podemos representar. Por ejemplo, acá dice la derivada de y con respecto a x. O la derivada de la función f de x. La derivada de la función de x. Acá tenemos la derivada de la función f sobre el diferencial de x, ¿ya? Ahí está, o la derivada de la función f de x con respecto al diferencial de x, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que acá vamos a derivar con respecto a esta variable x, ¿no? O también expresarlo de esa manera, ¿no? Y se llama la derivada de la función f de x en el punto x. Por definición se tiene entonces esta parte. Podemos expresarlo así, de esta forma, o de esta manera, o así también. Pero al final, esto de acá. Chicos, ¿y quién es todo esto de acá, profesor? Fácil, jóvenes. Esto es justamente la pendiente de la recta, si queremos geométricamente explicarlo, la pendiente de la recta tangente, ¿ya? Y acá tenemos la interpretación geométrica justamente de la derivada, ¿no? Entonces viene a ser justamente la pendiente en el punto Q, dice, ¿no? ¿Ya? En este caso en el punto Q y con esta aclaración. En algunos textos de matemática ustedes no van a encontrar, por ejemplo, acá en este caso ya no está h, sino está diferencial de x, ¿ya? Esta parte. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar.
tenemos un ejemplo que está resuelto justamente, ya aplicando esta parte. Diferencial de x y se tiende a 0. Profesor, pero hace un momento usted nos explicó esta parte. Cuando h tiende a 0 y venía de esta forma, ¿no? F de x más h menos f de x sobre h. Fácil, jóvenes, con esta aclaración, ¿no? Pues el diferencial es igual a h. Estamos hablando de la misma definición. ¿Y cómo se resuelve? Miren. Ya, esto es justamente aplicando, ya chicos, esto es aplicando justamente la definición del límite. Profesor, pero ¿qué pasa si yo lo hago simplemente por la derivada? Pues no, para ello recuerdan ustedes la regla de las derivadas, f de x es igual a x, esa es la derivada, la básica, y nos piden la derivada de esta función f de x, esto va a ser igual a n por x y x elevado a la n menos 1. O sea que, profesor, con esta propiedad yo sé que si f de x es igual a x al cubo, entonces la derivada de esta función será igual a 3x al cuadrado. Sí, jóvenes, miren. Pero, como les vuelvo a repetir, esto es aplicando la definición de límite y que al final también sale la misma respuesta. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos un ejemplo para que ustedes justamente hallar la derivada de la función en el punto. Primero derivamos y luego ustedes van a reemplazar el punto respectivo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y acá vienen las reglas básicas de la derivación. Por ejemplo, la derivada de la suma o diferencia de dos funciones. ¿Cómo se lo realiza? Justamente se lo deriva por separado, ¿no? ¿Ya, chicos? Por separado, ahí está, la derivada de h, la derivada de la función g de x y la derivada más o menos de la derivada de la función h de x, ¿ya? Y en un producto, si f y g son funciones diferenciables en el intervalo, entonces se define, dice, ¿no? Por ejemplo, la derivada de un producto, ahí está, cada uno de ellos, ¿no? La derivada de la función f de x multiplicado por la derivada de la función g de x más la función f de x sin derivar por la derivada de la función g de x, ¿no? Es una forma. Y la derivada de un cociente, justamente que acá lo tenemos, ¿sí? Miren cómo se lo representa con la condición de que g de x sea diferente de 0. Y la derivada de una potencia, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Esto es muy importante, chicos, manejarlo porque al momento de resolver los ejercicios vamos a utilizarlo. ¿De acuerdo? Bien. Y acá, miren, tenemos un ejemplo que está resuelto. Por ejemplo, acá se ha utilizado esta definición, ¿no? No hay problema. O también hubiésemos solamente colocar en la parte superior una coma y eso va a indicar que vamos a derivarlo, ¿no? ¿Ya? Tenemos un ejemplo, a ver, es un cociente, ustedes ya lo estarán desarrollando. Bien, entonces por acá, ¿qué aprendimos en esta semana? ¿Cuál es la diferencia entre razón de cambio, promedio e instantáneo? ¿En qué otros aspectos crees que se pueda usar la derivada? ¿No? Entonces, por la parte de qué aprendimos esta semana, pues razón de cambio promedio, razón de cambio instantáneo, ¿y cuál es la diferencia entre ellos? Rápido en la mente sería la razón de cambio promedio, geométricamente encontrar la pendiente de la recta secante, y la razón de cambio instantáneo, justamente encontrar la pendiente de la recta tangente. ¿Ya? En eso sería la parte de lo que el día de hoy hemos aprendido. Bien, entonces acá hay un libro también muy interesante que ustedes justamente obtengan este material bibliográfico para complementar lo que ya hemos estado estudiando. Muchas gracias, chicos, y buen día para cada